¿Cómo estás, pues? ¿Qué tal? Ya si escuchas un poco de bulla es porque estoy acá en una pequeña obra y me he hecho un pequeño espacio acá, una oficina improvisada. Ay, Acá al costado están construyendo. Sí, estoy en una pequeña obra y ya pues me hice un pequeño espacio, una pequeña oficina. Ya, pues. Y yo, Johano, ¿no? sí, sí, Johan. Ya voy a compartir mi pantalla ya. Ya. Mm, Ya, ¿lo ves? Sí lo ves, ¿no? Sí, Ya, espérame un toque. Ya, este es tu plano, ¿no? sí, ese es sí, claro, el de mi familia. Ya, mira. Ya, ya. El de abajo, Ya, ahí está, este de acá, ¿no? esos dos. Sí, sí. Ya, mira. Ya, te voy a dar unas pequeñas pautas de cómo debes empezar a predimensionar. Acá voy a empezar a dibujar también, ¿ya? De la forma en que yo lo predimensiono. Son primer piso y segundo piso, dices, ¿no? ¿O cuántos pisos son? Sí, sí, solo primer y segundo piso. Ah, ya. Ya, listo. Está en bloque, está de... Ya, listo. Ya, esto de acá es... Son dos pisos. Ya, yo empiezo a predimensionar ¿Ya? siempre borrando todos los accesorios, todos los muebles y todo eso de acá. Está bien, ¿no? Así recto tiene que estar, ¿no? O... Sí, Ya, listo. ahí sí está recto. Ya, ya. Lo que yo empiezo a hacer, ese es mi método, que yo empiezo a borrar acá todo lo que son los muebles. Pero primero le voy a sacar una copia de esto de acá. Ya, empiezo a borrar los muebles porque los muebles así en sí no son importantes, pues. Lo que dejo son las ventanas y las ventanas, nada más, ventanas y puertas. Ya, esto de acá no importa, no importa. Y también es para que me haga un poco más de espacio, pues, porque si no todo se acumula al momento de dibujar las columnas, todo se hace una Ah, chanfaina ahí. claro. Ya. Esto de predimensionar se hace con tiempo, pues. Así los trabajos que me toca hacer, el predimensionamiento, a veces me dicen, necesito hacer un proyecto y empiezo siempre con el predimensionamiento. El predimensionamiento es algo tedioso. En sí me demoro unos 2 a 3 días, pues esto de acá no se puede hacer así a la volada, rápido. Ya. Ok. Voy borrando. ¿De qué universidad eres? Disculpa, no me había dicho eso. Eh, Es de acá de de Lima, ¿no? la UTP. De, Sí, sí, de de acá Lima, de ¿no? Lima. Sí, porque a veces me contactan de provincia también, de Tacna, así, de Loreto. Me contactaste por el canal de YouTube Sí, o por justo la estaba página viendo, de Facebook. no, por YouTube, porque estaba buscando justo cómo predimensionar y encontré tu video. Ahí fue que te escribí. Estaba tu número ahí en la parte de abajo. Acá en el segundo piso también voy a borrar algunos muebles.
¿Ya acabaste la carrera o Sí, haces yo ya tu acabé la trabajo? carrera ya. Soy ingeniería civil. Ya terminé la carrera Ah, antes de la pandemia ya. Ya empecé a trabajar así, a veces atendiendo consultas también así por Zoom. ya, ya. Tú me dices que estás haciendo un proyecto, ¿en qué ciclo vas? O Eh, es un proyecto de tesis, porque no, este es un proyecto de un curso así no, de ciclo. del ciclo pasado, este es de un conjunto habitacional y nos estaban pidiendo que justo de un proyecto pasado hagamos esto, ¿no? Ya. Este es un bloque, son varios bloques, este es de una unifamiliar. Ahí tengo otros de una multifamiliar, vivienda comercio. Ya. Lo que empiezo a hacer es crear capas primero. Voy a crear una capa de lo que son columnas ahorita. O sea, todavía no ves el curso de predimensionamiento porque los de arquitectura también creo que ven predimensionamiento uno, predimensionamiento 2, algo así me explicó una colega de arquitectura Sí, con la que le ayudé a predimensionar y también hacen cálculos. Eso todavía no ves. justo en ese curso de construcción es que seguro nos van a indicar tal vez el proceso, ¿no? Sí. Todavía no había llevado eso de predimensionamiento. Ya, mira, lo que yo primero hago es chequearme los elementos que se repiten. Por ejemplo, en este borde de acá, ¿Ya? todo este borde de acá se repite en el segundo piso, ¿sí o no? Y ya, pues Sí, acá podemos poner siquiera un muro de ladrillo o un muro de concreto armado o una placa, como se conoce, en estos bordes de acá. Ya, y ya, también este pedazo de muro de acá se repite en el segundo piso. Acá también podemos poner un muro así de las dimensiones de acá de tu muro de arquitectónico. Buscar los elementos que se repiten. Por ejemplo, acá también se repite. La caja de la escalera también se repite. Acá podemos proyectar un muro de forma en el eje de este sentido, pues eje Y, por ejemplo. En el eje Y para que salga un predimensionamiento así mayormente cómodo, las, como te digo, los elementos tienen que ser así simétricamente casi parejos. Pues si tú pones una placa en el eje X, tienes que compensarlo con un elemento en el eje Y, algo así parecido, para que haya un contrapeso, ¿ve? Como un pequeño un espejo, ¿ves? Un espejo. Si tú pones tantas placas en el eje Y, tienes que compensarlo con tantas placas en el eje X, así, algo similar. Si me entiendes, ¿no? ya, sí. Mira, por ejemplo, podemos poner una placa acá. Mejor así. Voy a aprovechar este espacio de acá. Esto de acá puede ser un muro de mampostería, de ladrillo, o puede ser un muro de concreto armado. Ya. Ya. Voy a poner otro por acá. En sí hay distintas formas de hacer un predimensionamiento. Puedes hacer un predimensionamiento de muros o puedes poner solamente columnas. Pero en sí las columnas en un espacio, por ejemplo, este es un área de 60 metros cuadrados, me dijiste, ¿no? Sí, Y 55. 55 metros cuadrados. Y estar poniendo una columna así. ¿Sabes los sistemas aporticados, no?
Los sistemas Sí, aporticados. Ya, en un sistema aporticado mínimo la dimensión de una columna tiene que ser de 30 por 30. Mínimo. 25 por 25 ya es algo crítico. Ya se puede poner, pero se tiene que justificar algunas cosas. Pero yo prefiero ponerlo de 30 por 30. Más o menos. Mm, por qué esas dimensiones en específico de 30 por 30 en el sistema porticado? es porque en un sistema porticado la estructura tiende a ser mayormente de columnas y vigas forman pórticos, pues. Y esos pórticos mientras va aumentando de niveles, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, tiende a ser el sistema porticado tiende a ser muy flexible, tiende a vibrar mucho, pues. Y para absorber esas vibraciones, un elemento estructural así pequeño de 25 por 25, 30 por 30 es insuficiente, pues. Es por eso que mayormente se hace las estructuras aporticadas de 40 por 40, 50 por 50. Por ejemplo, acá voy a... Pero en ese caso que el área no es mucho, podría encajar fácilmente de 30 por 30. Disculpa, que... Depende de la distancia entre luces también, ¿no? Ah, claro. Lo que yo empiezo a hacer es poner en cada esquina mi columnita. Por ejemplo, ahorita le estoy poniendo una columna en esta esquina de 30 por 30. Ya. Ya está de acá, lo empiezo a poner acá. Los ejes se crean a partir de muros, ¿no? Estaba viendo Sí, de ayer por ahí. muros o de tus vigas, pues por ejemplo, estamos planteando primero las columnas. Luego de Am, las columnas sigue las vigas y luego la cimentación, ¿o cuál es el orden que tú buscas? tendrías que primero, para tener una cimentación, tienes que tener una carga vertical, la cual la cimentación tiene que cargar, pues ya. No podrías hacer primero la zapata y después la columna. Tienes que hacer primero la columna, tienes que tener toda la masa que va a cargar y con ese y, y con esa variable y con como te digo, y con ese peso total de tu estructura, de tus vigas, de tus columnas, de la placa, recién tienes que diseñar tu cimentación. Primero son las columnas, las vigas, las placas, los muros, y teniendo todo el peso total de eso, recién te sale tu cimentación. Ah, Teniendo ya. el peso total de eso, te puede salir una zapata corrida, zapata aislada, losa de cimentación, viga de cimentación, sí, algo así. Primero Ya, ya. tienes que proponer tus columnas. Ya, por ejemplo, estamos poniendo lo primordial es poner las cuatro columnas en estos ejes de acá. Estos de acá, mm, sí o sí quedan en las esquinas, eso de ahí. Y ya de acá, por ejemplo, podríamos poner una columna en esta parte de acá. Más o menos por acá. Ahí podríamos poner otra columnita por acá. Más o menos por ahí. Estos elementos son verticalmente y tienen que repetirse en el piso siguiente, algo así. En el piso siguiente pueden reducir un poco sus dimensiones, ¿no?
Sí, sí se puede reducir, pero eso tienes que tener un poco de cuidado. Se podría fomentar un poco de irregularidad en tu estructura, pues. Sí y no, tiene sus pros y sus contras. Quizás puedes reducir la sección de la columna o puedes reducir la sección de acero. Por ejemplo, en el primer piso, segundo piso puse 10 fierros de 5 octavos. Ya en el cuarto, quinto piso podría reducirlo a fierro más pequeño. Tienes que, sí, de la mano del proyectista le preguntas, pues, ¿cuál me conviene más, reducir la sección de acero o la sección de concreto de la columna? Eso ya depende del proyectista, depende de muchas cosas. Ya, sigamos. Ya. Podría poner... Ya, has hecho metrados? Todavía no Metrados... llego a eso. Ya. En sí el predimensionamiento depende mucho el metrado. El metrado es una cuantificación ¿cómo se llama? De elementos. Algo, ya te lo van a explicar seguramente. Porque para, para realizar el predimensionamiento, para saber cuánto por cuánto cuánto en sí tendría que ser esta columna de acá, tengo que hacer un metrado de cargas, tengo que saber cuánto peso va a soportar esa columna central, perimetral por metro cuadrado, cuánto es la carga viva, la carga muerta de piso por piso. Y con eso recién se tiene una idea del área del área total de las columnas. Ya. Ay, Mm, en el centro no harían falta columnas ¿Qué? en ese eje del muro del centro. Sí, en esta parte central también iría una columna. Podríamos ponerlo de esta manera de acá. Ahí. Y que vaya recto hasta acá. Ya. La viga, la viga generalmente va. La viga generalmente lo tiene una. En sí las dimensiones de la viga depende bastante de la longitud que hay de columna a columna. Puede depender ¿Ya? su altura, su base, depende de esas cosas. Pues, por ejemplo, acá esta columna, para que vaya en el eje, podríamos proyectar una viga en esta parte de acá. ¿Ya? Pero esta columna de acá Pero está no saliendo de... sobresale, Sí, sobresale, sobresale, ¿no? En sobresale. esos casos, ¿qué se puede hacer? Lo Mover la columna. podemos mover, se puede mover esta parte de acá, ¿Ya? pero ya está invadiendo la parte de tu puerta, ¿sí o no? Ya, esta parte de acá, yo por ejemplo estoy diseñando ahorita esta estructura, pero ya tengo, siempre se ven estas circunstancias, que columnas invadan puertas, ventanas. En ese caso, ya donde no hay nada que hacer, tienes que hablar con el arquitecto encargado, decirle que por favor, si esta columna puede ir en este lado, porque ya no encuentro otra parte donde pueda ponerla. Y tu arquitecto, ya el que está diseñando, en este caso tú, ya, si es posible mover esta puerta de acá, se puede mover.
Y sí, sí lo puedes mover porque no altera tanto tu diseño, ¿no? O sí, esta puerta se Claro. puede mover a esta parte de acá, más o menos por ahí. Y ya, listo. Siempre en estos casos se encuentran estas cositas. Ya, listo. Y ya, vamos, ya estamos bien, ya estamos. Esto le voy a. Esto de aquí es una posible viga que podría ir en ese eje. Y para no tener una viga de un peralte fuerte, de una altura considerable, podemos poner una columna acá en el centro, en este eje de acá. Ya. En este eje de... Voy a trazar mi eje, como hice anteriormente. Algo así. Lo voy a pintar de La verde. viga no, la viga necesariamente tiene que ser del ancho de la columna o a veces puede ser más. La viga, mmm, en algunos casos sí sale del ancho de la columna, en otros casos no. Por ejemplo, la dimensión de esta... a ver, ¿cómo te explico? Por ejemplo, yo... A ver, yo quiero poner una viga acá, por ejemplo, donde estoy trazando. Y ahí esta longitud de acá tiene... Tiene 2.2 metros. Yo quiero saber cuáles son las dimensiones de mi viga, cuánto es de alto, cuánto es de altura, cuánto es su base. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en un sistema porticado, la base tiene que ser 25 centímetros. Y acá le hemos puesto 30 centímetros en un sistema de pórticos de concreto armado. Y para saber la altura de tu viga, para saber la altura de tu viga, eh, nos dice que la altura es igual a dos veces el ancho de tu viga. Por ejemplo, si la base lo pones 30 centímetros, el doble son 60 centímetros. Pero, Claro, pero, ajá. pero, de acá, de acá a acá tenemos 2.2 metros, ¿sí? Ya. Y la viga sigue su curso. Bien. Siempre y yo lo saco así del eje. Ya, yo quiero saber cuál va a ser las dimensiones de mi viga. Veo la longitud mayor. Por ejemplo, acá tengo 250 y acá tengo 3.22. La longitud mayor es 3.22. Y yo voy a una calculadora. Tengo 3.22. 3.22. La altura de tu viga está representada como, a ver cómo te explico esta parte de acá.
para saber el peralte de tu viga, el peralte es la altura de tu viga tiene que estar entre un rango de un décimo de la longitud mayor a un doceavo de tu longitud mayor. Por ejemplo, un décimo, ¿a qué te digo? 3.22 entre 10. Generalmente tu viga tiene que tener una altura de no menor a 32 centímetros. Puedes ponerle una altura de 35 centímetros, por ahí. Puede ser. El rango está a dividir la longitud mayor. Por ejemplo, la longitud mayor acá es 3.22. Esa longitud tienes que dividirlo entre 10 y dividirlo entre 12, y entre ese rango tienes que buscar una altura óptima. Por ejemplo, acá le he dividido entre 10, me sale 32. Si yo lo divido entre 12, me sale 26. Ya, entre ese rango tiene que estar la altura de tu viga, el peralte de tu viga, entre 26 y 32, por ahí. Pues para que no tengas para que no tengas problemas de deflexión de una viga, yo te recomiendo que tu rango sea de 10. Y ahí ya te sale una altura aproximada de tu viga. Y eso no quiere decir que va a quedar con esta altura. Ya la altura ya se calcula en un programa en un programa de análisis ya automatizado, ya, pero puedes empezar a predimensionar tu viga así. Si alguien te dice cómo lo has predimensionado, he utilizado la longitud mayor y he tomado la décima parte de la longitud mayor y me sale la altura total de tu viga. Y para saber cuánto es la base, solamente divides entre 2. Entre 2. Tenemos una altura de 32. Entre 2 me sale una base de 15 centímetros, pero habíamos dicho que en un sistema porticado tu base tiene que ser mínimo 25 centímetros, así que lo pones 25 centímetros. Si te sale menos de 25 tu base, le pones 25, pero si ya, por ejemplo, tú tienes una altura de 60 centímetros, lo divides entre 2 para que sepas cuánto es la base de tu viga, allá te va a salir 30 centímetros. Le pones el 30 centímetros, pero si tienes una altura como la hemos hecho ahorita y lo divides entre 2 para saber tu base, te sale menos de 25, le pones 25 mejor de una vez. Así ya no te hagas problema. Como esta arquitectura es pequeña, generalmente te saldrán vigas de 25 por 40, así más o menos. Si empiezas a utilizar el método que te he dicho, te van a salir así. Siempre recuerda, tienes que tener tus ejes y la longitud mayor. La longitud mayor para tener una mejor garantía de tus vigas. Si tú tomas esta longitud menor, te va a salir una altura menor de viga, pero no es recomendable. Tienes que tomar la longitud mayor, lo divides entre 10 y te sale la altura de tu viga. Ya, eso vaya escribiéndolo, apuntándolo por ahí. Aunque yo tengo un video tutorial te explicando ahí también cómo hacer tu predimensionamiento de vigas. Es lo mismo que te estoy diciendo ahorita, es lo mismo que dice en el video. Que si digamos, puedes acercarlo un poquito. ¿Qué? Ya digamos que tengo una altura de una distancia de 3 metros. Ya. Lo divido entre 10. Sí. Lo divido entre 10. Te sale Algo de 30 centímetros. Sí, esa es tu altura de tu Esa viga. es la altura. Sí. Esa es la altura. Entonces, el ancho, como no puede ser menor de 25, lo puedo poner 25 o 30 también. Sí. No. Acá lo voy a poner. Mi AutoCAD está un poco lento acá el AutoCAD. Ya. Quería escribírtelo acá, pero ya.
Ya vamos, sigamos ya. Ya. Mm, a ver qué más podemos hacer acá. Podría poner una columna en este eje de acá, pero, a ver, vamos a poner a ver qué pasa ya. Y si fuese un sistema de albañilería confinada, el mínimo de lado también es 25. ¿Cuál, vigas? Sí, En un sistema de albañilería confinada es otro criterio, son otras teorías, en un sistema de albañilería confinada las vigas y las columnas vienen a pasar a un segundo plano. Ahí lo que viene a tallar son los muros. Ahí tendrías que checar tus muros, cuántos muros tener, porque los muros son los que trabajan ahí. Y las columnas y las vigas tienden a ser columnetas y vigas soleras, que solamente sirven de confinamientos. Es otro criterio, no, despacio, más así, vamos con calma, pues te vas a confundir un poco. Ahorita lo que estamos haciendo es un sistema porticado, que estoy considerando columnas y vigas mayormente grandes. Ahorita no voy a tomar en cuenta los muros. Estos muros de acá. ¿qué seguiría ahí entonces ahora? Ya, No tendría que haber ahí una columna por el centro, sí, tendría que haber una columna en el centro, pero o dos incluso. o dos por ahí. Podríamos poner acá o podríamos poner acá. Podría ir esto y esto por acá. Más o menos por ahí. Pero lo alineamos. Más o menos así. Así ya lo vas tomando un poco de forma ya, porque cada quien tiene su método de cómo predimensionar, pues es lo que estoy mostrando, es mi método. Quizás tú al momento de que lo vuelvas a hacer otra vez, te salen otras columnas mejorcitas ubicadas por acá, porque esto de acá puede variar un poco, puede cambiar. Por ejemplo, esta columna está metida, está robándote espacio a la entrada de este ambiente, y esta columna de acá puede moverse. ¿Y cómo lo podríamos mover? Eh, por ejemplo, se podría mover de esta forma de acá. Ya ves, esta columna en este eje de acá está robando un poco de espacio a tu ventana. Lo podríamos mover más o menos por ahí. Y ya como que Ya. esta columna no entra a este espacio de acá, pero está entrando a este espacio del descanso de la escalera. Ya, Sí. así esto para hacer el predimensionamiento lo tienes que hacer con paciencia, buscando que los elementos estructurales no estorben tanto en tus ambientes. Esto de acá podría moverse un poco más para este lado, pero ya no estaría en el eje ya, en el eje. Siempre tienes que chequear tus ejes aquí, porque al momento de poner las vigas, si tú no pones recta aquí en este eje, tu viga te puede salir Ya. así medio chueca y eso es un problema. Sí se puede poner columnas que no estén en el eje, pero tienden a ser un poco más de dificultad, tienden a ser un poco más tediosas. Es por eso que yo
yo prefiero trazarle ejes como lo estás viendo. Ya, una vez teniendo estas columnas, Y una de esas columnas del centro tranquilamente se podría ir, o necesariamente tiene que ir. mm, sí, estas columnas en el centro sí se podrían ir siempre y cuando tuvieras una viga de gran peralte. Porque estas columnas de acá en el centro yo las hago para, para reducir la altura de la viga. Pues, por ejemplo, de aquí a aquí hay una longitud, de aquí a aquí hay otra longitud y de aquí a aquí hay otra longitud. Por ejemplo, tenemos tres longitudes en esta parte, en el centro y en esta parte de acá. Y para hallar mi viga, Sí, yo te dije que tenías que hallar, que para hallar la altura de tu viga tenías que tener en cuenta la longitud mayor entre columna y columna, ¿sí o no? sí. Ya, por ejemplo, en esta parte tenemos 3 metros, en esta central tenemos 2 metros y quizás acá tenemos 4 metros. Eh, Ujú. y si tú borras estas columnas de acá, tendrías una sola longitud. Y, y para que la... se puede eliminar estas columnas, pero de columna a columna te sale una longitud mayor. Y para hallar una viga que vaya desde esta columna hasta la otra columna de acá, tendría que ser un peralte muy grande de la viga. De que sí se puede hacer. Ya. Ay, ay, ay. Ya, ahí ya tenemos una propuesta de columnas. Es una propuesta que puede variar. Y esta misma propuesta de acá la copiamos y pegamos para el segundo piso. Esta de acá las copio para ver si en el segundo piso hay algún ambiente que esté atravesando mal y podemos observar que sí, que sí, normal, podría ir esa propuesta de columnas. Sí, generalmente más o menos así podrías tener tu propuesta, tu primera propuesta de columnas. Digo, primera propuesta de estructuración. Podría ser Ujú. esta, ya está. Tienes que chequear que no interrumpan tanto tus ambientes. Por ejemplo, en esta parte de acá ya tu escalera ya está interrumpiendo, reduciendo el espacio de tu escalera. Acá podríamos hacer algo. Se podría... mm, a ver. Acá. Esta parte de acá, vale. Ya, esta es una primera propuesta que ya te salió. Ya. Vamos a copiar y pegar por acá. Otra segunda propuesta dándole unos pequeños cambios. Si vemos en estas esquinas de acá, no interrumpen tanto el espacio. En cambio, en este espacio de la escalera podemos observar que la columna está interrumpiendo el pasillo, la ruta de tu escalera. Acá podemos disminuir un poco esto de acá. Tenemos 30 centímetros. Podríamos reducirle 5 centímetros y aumentarle esos 5 centímetros por este lado quizás. Ese 5 centímetros que hemos reducido, aumentarlo por acá. Y así seguimos manteniendo eh, el área de nuestra columna. Igual por acá, aunque por acá ya no hay tan... ya
normal podrías tenerlo, pero eso ya depende del que esté estructurando. Pues tú lo puedes reducir una parte así como he reducido yo, y aumentarle en otra parte. Ya no altera tanto, pues, con tal que no reduzcas el área de la columna. Pues tienes una columna de 30 por 30, aquí tiene un área total de 900 por ahí. Ya. Y como reduciste en el primer piso, también tienes que reducir en el segundo piso. Solamente lo voy a copiar y pegar. Como que ya se ve un poco más amigable ya ahí. Ya, ahí tienes que darle un poco, eso ya tienes que darle tu forma ya. Te recomiendo que mantengas el área de tus columnas. Si vas a hacer algún cambiazo, lo puedes hacer, pero no disminuyas el área que tienes de las columnas. Puedes aumentar el área de tus columnas, más no disminuirlas. Las puedes adelgazar. Las puedes adelgazar, pero manteniendo su área. Ya, una vez teniendo estas columnas de acá, ya un pequeño predimensionamiento, empezamos a hacer nuestras vigas. Voy a, voy a crear una capa que dice de vigas. Ya. Ya como te dije, esta estructuración no es la que va a quedar en sí para el proyecto, pero es una opción. Ya tú lo puedes quizás mejorar un poco, pero esta es la idea. Ya, para empezar a poner mis vigas. Como te dije, en este proyecto de acá, tus vigas tendrán una base así, no mayor a 25 centímetros, como es una estructura pequeña de 60 metros cuadrados, como me dijiste. Ya lo puedo borrar esto de acá. Ya tenemos Ahí, por ejemplo, una... ya se podría hacer. ¿Qué? Ahí, por ejemplo, ya se podría hacer lo que Claro, ve, de dividir la distancia entre 10, ¿no? sí. Pero sería de columna de la que está en extremo hasta el otro extremo, ¿no? No, así, algo así. Tendrías que sacar la longitud de la cara de acá, de la columna, del cachetito de la columna hasta el otro cachete de la columna. Ah, Y hacer lo mismo acá, hasta el otro cachete de la columna. Se han entreverado las cotas. sí. Ya como te dije, acá tienes la longitud mayor 2.92. Lo, lo dividimos entre
entre 10 te 10. sale una altura de 30 centímetros. Tu altura de tu viga son 30 centímetros. Lo divides entre 2 para saber tu base. Te sale menos de 25, así que le pones 25 centímetros. Y ya tienes ya. Ya. Estos muros acá lo puedes borrar. Porque ya no necesitas. Ya, listo. Esto de acá es más o menos por acá. Por ahí. Por ahí. Trata de al momento al momento de realizar tus cálculos, de hacer tus dibujos, trata de hacerlo así en capas. Eso sí, sí dominas, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. Es más fácil al momento de plotear, también no se entrevera. Ya son cosas secundarias. Ya, para saber cuánto vas a, para para escribir, como te digo, a ver acá, ya tienes las dimensiones de tu viga, pero para ponerlas aquí en el plano tienes que escribirlas de la siguiente manera, ya. A ver, por acá tengo vamos a robarnos unas letritas por acá. Voy Diga, claro, para ya no estar eso le escribiendo. pongo ya Sí, eso ya le pongo una vez de una que vez, tenga claro, una vez tenga las dimensiones. que hayas hallado las dimensiones, le pones, ¿ve? Tenemos una base de, La altura va primero, ¿no? no, la base, 25 Ah, la base correcta. por 30 viga B. Todavía no tenemos definidos cuáles son nuestras vigas principales y nuestras vigas secundarias, pues. Eso lo vamos a definir en un momento. Ya una vez teniendo esto, ya para que esas dimensiones que has hallado se vean plasmadas en tu plano, se hace así, pues. Ya. Igual lo copias acá. Ya. Y como esta, esta zona de acá es lo mismo que acá, acá y acá, ya solamente lo repites, pues, lo plasmas. Es lo mismo, pues, ¿ves? Tienen la misma longitud para que no estés haciendo el mismo cálculo que te enseñé. Ya, pues. ¡Ve sin ojito! ¡Ya! Ya listo, ya tienes tu propuesta de vigas en esta parte de acá, en el eje Y. Lo vamos a llamar el eje Y. Listo. Y ahora tienes que hallar tu viga, las dimensiones de tu viga en el siguiente extremo, pues en el eje X. Y haces lo mismo nada más. Checas cuál es esto de acá.
Este rango que te estoy dando de un décimo de la altura mayor a un doceavo de la altura mayor, eso se aplica para ingeniería y arquitectura. Eso no está definido en una norma, en un reglamento, porque eso ya es experimentación de varios ingenieros según su historia, según su experiencia. Pues ellos han llegado a un acuerdo que dentro de este rango se utiliza esas variables para hallarle esas dimensiones. Pues no es si buscas en reglamentos o no está, pero como te dije, eso ya es experiencia de varios ingenieros que han llegado a esa conclusión. Y si fuese, digamos, una edificación más grande, eh, o con otro tipo de uso, como, digamos, un hospital, un hotel grande, ¿sería igual entre 10 o Claro, varía? sí, no, es lo mismo. Eso es para todos, para hospitales, colegios, casas, hasta para puentes creo que también se utiliza esa referencia, creo. No Ay, estoy tan ay, ay. seguro, aunque sí creo que hasta para puentes se utiliza esa, esos rangos. Pues. Ya como te dije acá, la mayor longitud es 3.09. Te va a salir lo mismo. Ya. 3.09 entre 10. Entonces te sale una altura de 30 centímetros y una base de 15, pero sabemos que tiene que ir 25. 25. Ajá. Ya listo. Y ya hiciste el pequeño cálculo y ya es solamente dibujar, no, nada más. Ya tienes tu viga. Una vez trazado, dibujado tus elementos estructurales, ya tus muritos, toda la parte arquitectónica se borra. Menos la parte de la escalera. Pues. Esa parte de ahí todavía va a servir para predimensionar más adelante. Ahora seguiría ¿qué seguiría? ¿La, la losa o la cimentación? Ya. Una vez ¿O cuál? teniendo las columnas, las vigas, tendríamos que predimensionar la losa, pero una losa aligerada generalmente, como son ambientes pequeños, su ¿Ya? altura es de 20 centímetros, pero también hay un rango de predimensionamiento que ahorita te voy a decir ya. Vamos a definir esto de acá. En mi canal de YouTube también tengo un video de cómo hacer predimensionamiento de losas. La misma cosa, es- es el mismo rango. Ya. Pero para realizar el diseño de tus losas, primero tenemos que tener los paños, pues. Recién estoy formando los paños. Mira, acá tenemos un paño de losa, tenemos otro paño de losa por acá, otro paño de losa por acá, otro paño de losa por acá y otro paño de losa por acá, pues. Por eso es lo que estoy dibujando para que no se altere, pues. Una vez teniendo esto de acá, como te dije, lo borras esto, lo borras. Y en sí para realizar ya tenemos ya las vigas, las columnas, las losas salen rápido, pero para realizar el predimensionamiento de las zapatas se tiene que saber un- una incógnita que es lo primordial, es el tipo de suelo. Y para eso tendrías que saber tú, el que está predimensionando, tiene que saber en qué tipo de suelo se está construyendo, o si te han dado
ese pequeño dato, o si, sabes la capacidad portante, mm, con saber en qué zona, dónde está ubicado tu proyecto, ya se puede saber, ya se sabe ya cómo es el terreno, si es un terreno arenoso, limoso, focoso. Por ejemplo, ¿dónde está exactamente ubicado este proyecto? Para eso es un dato que Ah, tienes que saber para hacer tu tipo de suelo. Pues no es lo mismo hacer una casa en Miraflores que hacerlo en Ancón, donde es más arenoso. ¿Sí me entiendes, no? Ya, pues para hacer este tipo para empezar con las cimentaciones tengo que saber ese dato. está ubicado por San Martín. Ya, ahí el terreno es más o menos fuerte, es por mi zona. Ah, verdad, ¿cómo defino cuáles son mis vías principales y las secundarias? Allá. Por ejemplo, la viga principal generalmente tiende a ser la viga la que tiene el mayor tamaño, pues. Por ejemplo, acá podríamos poner por seguridad, podría ponerle, como nos ha salido una viga de 30 centímetros de altura, yo podría ponerle por seguridad, podría ponerle 35 centímetros. Aquí, aquí y aquí, en este rango. Y esa viga que tiene el mayor peralte va a ser tu viga principal, pues. Y la viga secundaria es la que tiene el menor peralte, la menor altura. Por ejemplo, Un ratito ya, pronto. Dame un minuto, por favor. ya. Hola. Sí, sí, sí. Ahí, entonces, depende del peralte, entonces. Sí, depende del peralte. Ya. Yo antes consideraba que era donde estaba la mayor longitud, iba a ser sí o sí la vía principal. Claro, es lo Pero, mismo, porque no ves que a mayor longitud ajá, hay mayor peralte. Ya, pues es lo mismo. claro. Siempre tienes que chequear, pues ya, donde tengas unas columnas que están distanciadas a una longitud ya extremadamente mayor, ya pues esta es mi viga principal, esta es mi viga que va a tener mayor peralte, así que con esta voy a trabajar. Y, y ya una vez teniendo haber identificado tus vigas principales, esto de acá va a ser tus vigas secundarias. Vigas secundarias. No sería vía secundaria. Ya, eso ya lo cambias después, vea. Ya, una vez después de haber hecho todo el predimensionamiento, tu dibujo tiene que ser así, generalmente, donde se pueda plasmar todo lo que has calculado, todo lo que has pensado. Acá ya el que va a construir, el que va a ver o el que te va a revisar ya sabe, ya se ubica ya. Ah, estas son las columnas, esta es la viga principal, viga de tanto por tanto, columna de tanto por tanto, la losa. Una losa aligerada está compuesta de viguetas y el ladrillo aligerado, el ladrillo naranja. Ya para hacer el predimensionamiento de la losa, igual tienes que, por ejemplo, acá trazar una Ya. longitud mayor y una longitud mayor, 3.02. Y según también
son cálculos experimentales que no están en normas ni nada. Eso es como se llama, experiencia de algunos ingenieros. Ya, como vamos a utilizar un sistema de losas aligeradas. Ya. A ver. La longitud máxima la tienes que dividir entre 16. Tenemos 3.02. Si vamos a la calculadora, sí. Ya. Nos sale un peralte de 18 centímetros, pero en un sistema aligerado el peralte mínimo es de 20 centímetros, así que lo pones 20 centímetros de ley. Pero igual te van a salir, tú consideras 20 centímetros de un espesor de una losa al momento que estés trabajando en casas o colegios o estructuras pequeñas, sí o sí. No te compliques tanto al momento de hacer un cálculo de una losa. Eso ya de ley va a 20 centímetros. Pero esa longitud puede crecer, puede ser mayor de 20 centímetros, sí, por supuesto, puede ser mayor de 20 centímetros, siempre y cuando el paño de tu losa sea mucho mayor, igual que tu viga. Pues si crece la longitud, crece la altura, ¿sí o no? Si, Claro. mientras más longitud, más altura. Mientras hay más longitud, más separación, crece la viga, crece la losa, crece la columna, crece la placa, crece la zapata, crece todo. Ten en cuenta siempre eso. Pero en este caso, para el ancho, el espesor de la losa, solo es necesario medir uno del paño. Claro, los paños de viga a viga, como mediste acá, como medí, para hallar la viga, medí de columna a columna, de extremo de acá, del cachetito de la columna al otro cachete de la columna. Para hallar la losa aligerada, tienes que hallarlo de extremo a extremo a viga. Desde acá, desde el cachetito de la viga hasta el otro cachete de la viga, igual ahí. Una vez teniendo definido todo eso, ya podemos, no, falta la dirección de las viguetas. ¿Verdad? ¿Hay una distancia máxima entre columnas? No, las columnas, no hay distancia máxima. La columna, la distancia es variable, eso varía, depende de la arquitectura. Por ejemplo, esta columna yo le he puesto en esta parte de acá porque hay un muro. Y es más, porque hay un muro, porque no tendría sentido poner esta columna en esta parte de acá. No tiene tanto sentido. Es como se llama. En sí no hay una separación máxima. No hay una separación máxima. Lo que sí puede haber es una distancia mínima. No puedes juntar tanto estas columnas acá. Por ejemplo, yo diría que la separación mínima de columna a columna son 2 metros, 2,50 de separación. Si lo quieres juntar más, no se puede, no tiene sentido. Pero si lo quieres separar más la columna, sí lo puedes separar. Pero ten en cuenta esto: si tú quieres separar si tú quieres separar columnas, por ejemplo, estas columnas y esta columna que está en el centro, la quieres eliminar, va a crecer el ancho de tu viga. Así que yo estas columnas las puse para tener un peralte de viga generalmente así amigable, como se puede decir. Ya, Claro. hasta ahí lo entendiste. Sí, estoy notando acá todo. Ya, a ver, ¿qué se me está escapando? A ver, ya, como te dije, este predimensionamiento que estoy realizando es el predimensionamiento mío que he hecho con mis ideas, y que este predimensionamiento no tiende a ser el diseño final, que no se te olvide eso, porque este predimensionamiento puede variar. Por ejemplo, mañana se me ocurre hacer otro predimensionamiento, esto puede variar. Tú quizás se te ocurra hacer otro
otro predimensionamiento y varía, pues tú lo puedes hacer con columnas un poco más delgadas o puedes poner una plaquita para que no interrumpa tanto tu arquitectura, pues. Ahí, si vas a predimensionar, verdad, ese detalle también. La placa puede sustituir una columna, ¿no? claro, claro, sí se puede sustituir. Pero tranquilamente puedo trabajar con columnas y placas a la vez, Claro, claro, que sería un sistema dual, creo, algo así creo sí, que se llama. sistema dual. Ya, ya. Hay, hay cuatro, Y hay cuatro tipos de sistemas. El sistema de pórticos, que está conformado por vigas y columnas. Sistema de muros estructurales, que solamente son muros. Sistema dual, que es columnas y muros. Y sistema de albañilería confinada, que es de muros de albañilería confinada. Muros, esos muros naranjas. Y hay un quinto sistema que son de muros de ductibilidad limitada, que son muros estructurales de concreto, pero con un ancho de 10 centímetros por ahí. Eso ya es otro rollo ya. las placas necesariamente tienen que estar ahí al mismo espesor de mi muro, ¿no? Mm, sí, en algunos O- casos sí, podría ser de 15 centímetros, pero se puede ampliar. Ya se puede, por ejemplo, puedo poner una placa de 15 centímetros o de 20 centímetros o de 25 centímetros. Eso ya depende ya del que está predimensionando, del que está calculando. Tienes que justificar por qué estás anchando la placa. Porque si no justificas, estarías sobredimensionando y eso a la larga es más costoso, es más trabajo, pues. Pero para así casitas pequeñas de 60 metros cuadrados, se recomienda una placa así del espesor del muro, pues, porque no es necesario aumentar tanto el tamaño de las placas. y más o menos cuál es la longitud que puede tener una placa. Hay No, no un, hay, no hay no hay un límite de longitud. Por ejemplo, tú quieres poner una placa de extremo a extremo, por ejemplo, de acá a acá puedes poner una placa, lo puedes poner siempre y cuando justifiques por qué estás poniendo esta placa, ¿ves? Y si vas a poner una placa en este extremo de acá, en el eje X, para que compense tienes que poner una placa en el eje Y. Pones una placa allá, de 5 metros en el eje X, para que compense puedes poner una placa en el eje Y por ahí. Y para que esté así generalmente equilibrado, porque al momento de realizar el análisis, hay algunos problemas, pues, hay serios problemas de así de rigidez, algo así, pero siempre tienes que compensar. Tus estructuras generalmente tienen que ser simétricas, como acá, mira, pues. Lo hemos hecho lo más simétrico posible para no tener para no hacerlo la- tan complejo, pues. Y así tienes que buscar. No siempre sale simétrico nuestras estructuras, pero esa es la idea. Esa de ahí es la idea. Ya. Y a ver. Y si quieres poner placas, generalmente las placas van en esta parte de la escalera. Ahí puedes rodear la escalera o puedes ponerla en las esquinas. Ya, listo, listo. Mm, ya, otra consulta más antes de pasar a las zapatas. eh, ahora no, ya, hay que seguir siendo con las zapatas. Ya, listo. Una vez teniendo definido las vigas, las columnas, las posibles placas, empezamos con las zapatas. Ya, esto de aquí Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a copiar estas columnas de acá ya.
Y ya como, como podemos observar aquí, si pegamos las columnas que nos han salido, lo puedes chequear un poco bien. Mira, esta columna de acá no está interrumpiendo tanto ese dormitorio. Esta columna de acá también, así que estamos yendo bien. Esta refri se puede jalar un poco más por acá. Estamos yendo medianamente bien. Esta ventana lo puedes poner un poco más por este lado. No hay una columna, no hay una columna que nos haya salido en el centro del inodoro o en el centro de la lavandería. Ya está medianamente bien. Ya, ahora para empezar con las zapatas, tengo que borrar esto de acá. Estaba viendo que todas las zapatas tienen que ir unidas a lo que es el cimiento, ¿no? Sí, sí. Todas, Pero pero todas deben estar conectadas. sí, hay ciertos criterios para realizar la cimentación. Eso se llama el cimiento corrido. El cimiento corrido es una estructura secundaria que generalmente sirve para soportar las cargas verticales solamente del muro. Un cimiento corrido, generalmente su altura tiene un ancho mínimo de 50 centímetros, 40 centímetros, con una altura de 80 centímetros. Mm, es un elemento secundario, en pocas palabras. Yeah. En sí, lo que soporta más carga son los zapatos. Entonces. Son las zapatas, por supuesto. Ya, por ejemplo, tenemos la estructura del primer piso. Yo quisiera predimensionar la zapata, tendría que saber el peso total de mi estructura. Pero como no sabemos el peso, porque no... Para saber el peso total de esta estructura se tiene que hacer un análisis previo de un metrado de cargas, de cuánto es el total de la carga viva que va a soportar, cuánto es el total de la carga muerta. La carga viva se le llama a los elementos que se pueden mover, por ejemplo, la cama, la mesa, un pequeño gimnasio, nosotros mismos, y todo lo que puedes desplazarlo de un lado a otro. Son las cargas vivas. Y las cargas muertas son todos los elementos que no se pueden mover, que son estáticos. Por ejemplo, las vigas, las viguetas, la losa, el entrepiso, las losetas, las propias columnas. Esas son las cargas muertas. Y una vez teniendo en cuenta eso, ya podemos empezar a predimensionar nuestras zapatas. Y las zapatas generalmente se diseñan con ese dato, pues, pero como a ti no te han enseñado todavía a hacer ese predimensionamiento, que sí te van a enseñar más adelante, porque a los de arquitectura sí les enseñan, no te preocupes, eso te van a enseñar en Pero, noveno ciclo, décimo ciclo, a realizar todo el metrado de las cargas para realizar las zapatas. Pero ahorita te voy a dar un pequeño un aproximado de un las zapatas, aproximado. un aproximado, no voy a hacer ningún cálculo porque no quiero confundirte. Ya, generalmente las zapatas más grandecitas van en la parte central, porque en la parte central es donde se concentra la mayor carga, ¿no ves? Si es En la parte central es lo que se concentra los mayores, el mayor peso, la mayor concentración de carga y todo eso. En las esquinas también, pero no tanto como en la parte central. Una vez, Yeah. una zapata en sí para un terreno como es el de San Martín de Porres es una capacidad portante fuerte, es un suelo generalmente fuerte. Podrías empezar a utilizar una zapata de 1,50 m por 1,50 m de largo, de dimensiones. ¿A qué me refiero con eso? 1,5.
1.5 y 1.5. Ya. Que aunque es grande también. Si hacemos el respectivo metrado de cargas, generalmente nos sale así una zapata de con esas dimensiones de 1.50 por 1.50. Y esta zapata va generalmente así en el medio. Son dimensiones aproximadas que podrías tener, dependiendo del número de pisos. Mientras más pisos tengas, más crece la zapata. Son más grandes tus zapatas. Con 1.5 de longitud aquí en la parte central está bien. Si te dicen por qué has puesto esto, es por el peso. La mayor concentración de carga se concentra en el centro. Y es por eso que he puesto unas zapatas generalmente de esa dimensión. Podrían ser más grandes o más pequeñas, sí, siempre y cuando tengas un cálculo aproximado. Como no tenemos el cálculo, lo podríamos hacer, pero demandaría tiempo. Ya, pero eso es para empezar, 1.50 está bien. Ya, y para las esquinas, como no hay tanta concentración de carga, podrías reducir estas zapatas. Podríamos empezar con 1.20. ¿Cómo es el caso de las zapatas aisladas? ¿No funcionan con cimientos o como...? Una zapata aislada, como su mismo nombre lo dice, zapata aislada, que está aislado de los demás. Por ejemplo, lo que estamos poniendo ahorita es una zapata aislada que no está conectada con esta zapata de acá. Esta zapata de acá es una zapata aislada, zapata aislada. Si fuera una zapata conectada, estaría conectada con una viga de cimentación. Ahí sería ¿Y en qué caso se usa una zapata aislada y en qué caso se usa así conectadas? Depende del suelo. Por ejemplo, si yo tengo un suelo arenoso y me sale una ¿Ya? zapata, por ejemplo, una zapata de 2 metros por 2 metros o de 3 metros por 3 metros, yo podría reducir esas dimensiones de esa zapata conectándola con una viga de cimentación que hace que te rigilice, disminuyendo las zapatas. Y si tienes un suelo que tiene una capacidad portante generalmente fuertecita, ya lo puedes trabajar fácil con zapatas aisladas. Pero si tuvieras un suelo débil, te van a salir zapatas así de 2x2, de 3x3, y ya es mejor ponerle vigas de cimentación y ya se convierte en una zapata conectada o una losa de cimentación. Zapatas aisladas es para suelos
más fuertes y zapatas conectadas o o losas de cimentación ya son para suelos más débiles, suelos arenosos y todo eso. Ay, Como tenemos un suelo que está trabajando acá en San Martín, me dice, ya pues es un suelo cómodo, un suelo amigable y ya pues no es necesario tenerlo de hacer una zapata más robusta, como las vigas de cimentación, ¿sí? disculpa, las vigas de cimentación son las que conectan a las zapatas siempre, ¿no? Claro, son las que conectan las zapatas y dándole un poco más de estabilidad a tu estructura en la parte de la base. Y si quieres reducir Ay, un poco las dimensiones de tu zapata, podrías utilizar vigas de cimentación. Por ejemplo, si yo quisiera reducir estas zapatas de 1.5, 1.5, 1.2 a unas zapatas generalmente un poco más chicas, podría utilizar una viga de cimentación que te ayuda a estabilizar un poco tu base. Pero esto ya se hace con un cálculo previo. ay. Y se Y recomienda, sí, el cimiento corrido es lo mismo que la viga de cimentación. no, el cimiento corrido el cimiento corrido no tiene ninguna función estructural más que, más que aguantar el muro del primer piso, nada más. Es por eso que el cimiento corrido es un elemento secundario que, que ni siquiera es concreto armado, que no es concreto armado, es concreto ciclopio con, con 30 o 40% de piedra grande. No es concreto armado que no lleva fierro generalmente, pero Que yo es, he visto en algunos planos que usan cimiento corrido, pero el cimiento corrido en algunas ocasiones reemplaza entonces a la viga de cimentación. no, no, ahí seguramente lo habrás visto, una viga de cimentación unida con mm, la viga de cimentación, mm, cómo lo has visto? A ver, para explicártelo. A ver, espera, lo voy a verificar. O si me lo puedes mandar. Esos que veo que están unidos y son siempre vigas de cimentación, entonces. Las vigas de cimentación están unidas de columna a columna. Es como una viga. No es, Ya, lo que tú estás dibujando ahorita son cimientos corridos. ahí, ahí me está confundiendo. Ya, Generalmente los cimientos corridos no tienen acero de refuerzo, pero en algunos casos sí. ya. 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 Una vez haber escogido las dimensiones de nuestra zapata, mm, ya. Generalmente el plano de zapatas es así, pues falta acotar, falta hacer muchas cosas, falta hacer especificaciones, pero ese no es el punto. Ya, Ya. una vez teniendo las zapatas, los cimientos corridos vienen a ser un elemento secundario, como te dije. El cimiento corrido solamente sirve para aguantar el peso del muro del primer piso. Es por eso que sus dimensiones son pequeñas. Acá voy a hacer otra capa de cimiento corrido. Ya, voy a borrar Un momento, esto. ya. Por favor, un momentito. Ya. Ya listo. Voy a empezar a trazar los cimientos corridos, ¿ya?
las vigas de cimentación entonces van de columna a columna, pero Claro, siempre deben de ir o no es obligatorio que vayan siempre. depende, como te dije, del estrato del suelo, pues, del terreno. Si es un terreno arenoso y te salen Ah, zapatas muy grandes, para, para un poco estabilizar las dimensiones de las zapatas, podrías utilizar viga de cimentación. La viga de cimentación ayuda un poco a controlar la estabilidad de tu estructura en la base. Siempre y cuando ya. se puede utilizar en suelos firmes también, pero depende del estructurista, depende de muchas cosas también. Ya. Ya. Para, para realizar el cimiento corrido no necesito hacer cálculos, ¿verdad? Es solamente criterio, como te dije. El cimiento corrido sigue la ruta de todos los muros. Donde veas muro tienes que poner un cimiento corrido. Estoy borrando las ventanas porque no importa ahorita. Ya listo, una vez estando en la capa de cimiento corrido, vamos a empezar a dibujar, ¿eh? El cimiento corrido, como te dije, puede tener un ancho de 0.50 centímetros, que es más que suficiente, con 50 centímetros. Ya. Podría ser de 80 centímetros, siempre y cuando el suelo lo requiera. Tenemos muros de 15 centímetros, con 50 centímetros está bien. Podría ser hasta de 40 centímetros, pero con 50 centímetros está más que suficiente. Ya. Ya listo. Por ejemplo, acá tenemos un cimiento corrido de 50 centímetros. Ya. Para que se note más, ya tú le das un pequeño detallito. Acá el cimiento corrido va así. Ya. Como te dije, el cimiento corrido sigue la misma ruta que los muros. Acá tenemos un muro, Ok. debajo va un cimiento corrido. Y conecta. Ajá. Sí. Pero ahí ya no sería de 50, o ¿cuánto sería su ancho? O Sí, igual de 50. sí, 50 centímetros, solamente que se reparte 25 para este lado y 25 para el otro lado, ¿no Ajá. ves? Ya, ahí tenemos otro cimiento corrido. Ya, y así vas dibujando 50 centímetros. Sí, eso sí, yo lo puedo ir haciendo. Ya tú le das forma a esto de acá. Puedes borrar esto. Ya, listo. Y ahí vas dibujando.
Por ejemplo, en esta parte de acá. Algo así, algo así. Ya ahí le das forma, le puedes poner el color que tú quieras y ya. Esa es la base del cimiento corrido. Es como debe ir reflejado en tus planos para que lo pueda visualizar el que te va a revisar o al que vas a presentar. Sí, Ya, oye, yo lo puedo completar. ya listo. Entonces, Más bien